Hoy vamos a meternos a fondo en un concepto que, la verdad, me pareció fascinante desde que leí los materiales. A ver, Los textos que tenemos aquí lo llaman el estafador interno. un nombre potente. Muchísimo. La idea es explorar cómo nuestra propia mente, nuestro pensamiento, puede crear un ciclo de sufrimiento y aparente salvación que, bueno, que se repite sin fin. Casi como una adicción. Justo. Los materiales son unos extractos titulados así, el estafador interno, cómo el pensamiento crea la herida, la cura y la culpa. Y nuestra misión hoy es, digamos, desglosar la estructura de esta estafa interna. Entender sus pasos. Exacto. Entender sus trucos para ver por qué es tan convincente y cómo opera sin que nos demos cuenta. Y la premisa que plantean estos textos es el punto de partida para todo, y es bastante radical, ¿eh? Sí, lo es. Sugieren que el sufrimiento humano, que a todos nos parece algo inmensamente complejo, único, muy personal. Claro, mi sufrimiento. Exacto. En realidad sigue una estructura sorprendentemente simple. ¿Y repetitiva? Como un patrón. Como un mecanismo de 4 pasos que el pensamiento ejecuta a la perfección. Primero, crea una versión dolorosa de la realidad. Ok. Segundo, inventa un ideal para escapar de ella. Tercero, compara ambos y ¡cuf! Ahí genera el sufrimiento. En la comparación. Y el paso final, que es el más brillante del estafador, es que se ofrece a sí mismo como la solución. Al problema que él mismo originó. Un ciclo cerrado. Perfecto. De acuerdo. Desarmemos esto pieza por pieza. Empecemos por el principio, el primer paso. La creación del problema. Los textos lo llaman la creación del problema, o la interpretación de lo que es. Aquí la idea central es que los hechos son neutros. Completamente neutros. Un comentario de alguien, una cuenta bancaria con cierto número. Son solo eso, hechos. El problema, la herida, empieza con la historia que la mente le pone encima. Exactamente. El pensamiento no puede dejar el hecho en paz. No puede. Necesita comentarlo, juzgarlo, proyectar un futuro catastrófico a partir de él. Por ejemplo, Toma un gesto neutro de alguien y lo convierte en «no me respeta» o «seguro me va a abandonar». sí. Transforma una memoria, que es solo un pensamiento sobre el pasado, en un tormento que nos persigue hoy. O una simple sensación física en una amenaza de enfermedad inminente. ¡Qué locura! Los textos lo dicen con una claridad brutal. La herida nace ahí, en la lectura que hace el pensamiento, no en el hecho en sí. O sea, en la narrativa. Esa narrativa dolorosa, cargada de juicio y miedo, es la primera pieza del engaño. Es el anzuelo. Entiendo esa primera parte. La mente crea una historia dolorosa sobre algo neutro. Pero, a ver, mi pregunta es, ¿por qué no se detiene ahí? Buena pregunta. ¿Qué la obliga a dar el siguiente paso? Porque a veces parece que uno se queda atrapado rumiando esa negatividad sin más. Es una pregunta excelente porque toca el núcleo del mecanismo. El pensamiento no puede sostener su propia creación dolorosa por mucho tiempo. Es demasiado. Es una energía que quema, es insoportable. Entonces, el segundo paso no es tanto una solución como una huida, una fuga de emergencia. Ah, mira. Los textos lo describen como un escape hacia la fantasía, hacia lo que debería ser. Hacia el ideal. El pensamiento escapa de su propia prisión mental, construyendo un espejismo en el horizonte. Un espejismo, o sea, no es una meta real, es más como una anestesia. Precisamente. Es la creación de un ideal. Los textos dan varios ejemplos. ¿Cómo cuáles? El yo perfecto, esa versión de uno mismo sin ansiedad, sin dudas, siempre segura y elocuente. Claro. O la vida idealizada, donde el trabajo es apasionante, la pareja perfecta, no hay problemas de dinero. El sueño. O incluso el estado espiritual impecable que se supone que debemos alcanzar, la iluminación. Todo se resume en esa promesa. Cuando logre ser así o tener aquello, entonces por fin estaré bien. ¡Wow! Un momento. Déjame procesar esto. Sí, es fuerte. La mente crea un ideal no como una meta genuina, sino como una especie de droga para calmar el dolor que ella misma fabricó. Es una huida. Eso cambia por completo la idea de tener aspiraciones o metas de superación. Ahora entiendo por qué lo llaman una estafa. Esa es la clave del engaño. El texto lo describe como un holograma o un espejismo mental.
Un holograma. Su única función es anestesiar el malestar del presente. No es un objetivo real, es un refugio psicológico y es fundamentalmente inalcanzable. ¿Por qué? Porque si fuera alcanzable, el juego se acabaría. Su poder reside en estar siempre en el futuro. Claro. Y con esas dos piezas en el tablero, la realidad dolorosa que ha creado y la fantasía inalcanzable. Exacto. Llegamos al paso 3, que los textos señalan como el núcleo del mecanismo, La comparación. la comparación. Aquí es donde, como dicen, ocurre la magia. Negra. El pensamiento toma sus dos propias creaciones, la interpretación miserable de lo que es y el holograma glorioso de lo que debería ser. Y las pone una al lado de la otra. Y esa comparación, ese espacio entre las dos, se siente como un abismo, como una tragedia personal. Ahí nace la angustia. Ahí nace la angustia, la sensación de insuficiencia, la culpa, la envidia. Todo el veneno emocional se genera en ese acto de medir. Los textos usan una analogía aquí que me pareció potentísima. La de los dos cuadros es brillante. Esa misma. Dicen, es como pintar dos cuadros, uno miserable y otro glorioso, ponerlos juntos en la pared y deprimirse por no vivir dentro del glorioso. Olvidando que ambos salieron de la misma mano, del mismo pincel. Exacto. La conclusión que sacan es contundente. La comparación es el sufrimiento. Espera, eso es clave. No es que la comparación cause sufrimiento, No. es que el acto mismo de comparar es la experiencia del sufrimiento. Es el acto de medir tu realidad fabricada contra una fantasía fabricada. Es una idea que te explota la cabeza. Exacto. No es un efecto secundario, es el mecanismo en plena acción. El pensamiento produce su propio veneno y luego te convence de que ese veneno es tu realidad fundamental, tu problema. Pero, a ver, ¿por qué caemos en eso tan fácil? Si es tan obvio viéndolo así. Sí. Que estamos comparando una interpretación con una fantasía, ¿por qué el sufrimiento se siente tan auténtico, tan real? Porque el pensamiento es un maestro del disfraz. No lo presenta como, aquí está mi interpretación negativa y aquí mi fantasía positiva. ¿Cómo lo presente? Lo presenta como, esta es tu vida real y miserable. Y así es como debería ser tu vida para ser feliz. Le pone el sello de verdad. Exacto. Nos identificamos tan profundamente con ambas creaciones que olvidamos que son solo eso, creaciones. La historia de mi vida es un desastre se siente tan real como la silla en la que estamos sentados. Y el ideal se siente como un mandato. Poder devastador. Entiendo. Entonces, el pensamiento crea un problema, luego una fantasía para escapar, y el choque entre ambos es lo que nos hace sufrir. Un sistema cerrado autosuficiente. Parece que no podría ser más perverso. Pero me imagino que el mecanismo tiene un acto final, ¿no? Por supuesto. Aquí llega el cuarto paso, lo que el texto llama la farsa más grande. El cierre magistral de la estafa. Después de haber creado la herida, el ideal y el conflicto, el mismo pensamiento que orquestó todo el desastre ahora se da una palmada en el pecho, cambia de disfraz. Y se presenta como el salvador. Se presenta como el salvador. Es la ironía máxima. Es como si un pirómano se presentara como el jefe de bomberos. Qué buena imagen. Y lo peor es que le creemos. Le compramos el extintor lleno de gasolina una y otra vez. Es exactamente esa imagen. El arquitecto del problema ahora dice frases como, tenemos que sanar esto, necesito cambiar. Voy a empezar una nueva terapia. Tengo que esforzarme más. Se ofrece como la solución. Los textos usan otra analogía muy potente. Un yo que se autogenera un incendio. Se asusta. Se asusta y luego intenta apagarlo con un extintor que él mismo fabricó y que está lleno de gasolina. ¡Wow! Cada intento de solucionar el problema desde el pensamiento, más análisis, más autocrítica, más esfuerzo, solo alimenta el fuego. Lo llaman un timo existencial, La estafa más íntima. porque el estafador y la víctima son la misma entidad. Esto nos lleva a un concepto que usan para resumir todo el ciclo. Lo describen como una especie de teatro interno. Sí, una obra en la que un solo actor, el pensamiento interpreta todos los papeles sin darse cuenta. Efectivamente, es un monólogo disfrazado de diálogo. Los textos enumeran los roles. A ver, El pensamiento primero hiere, creando la historia dolorosa. Luego huye, inventando el ideal. Compara, generando el sufrimiento.
Sufre. identificándose con la víctima. Se culpa, asumiendo el rol de juez. Promete cambiar, actuando como el salvador. Fracasa. Fracasa inevitablemente y se vuelve a culpar para reiniciar el ciclo. Es una rueda de hámster emocional. Y la lista de personajes que mencionan es fascinante. Dicen que el pensamiento es a la vez el criminal, el detective, la víctima, el juez. El terapeuta que intenta sanar y hasta la audiencia que aplaude el drama. Todo en uno. Todo ocurre dentro de una mente que se ha fragmentado para poder jugar un juego consigo misma. Actúa como si fueran muchas entidades distintas en conflicto, Cuando es un único actor. generando su propio drama. Suena agotador y un poco esquizofrénico, si se me permite la palabra. Lo es. Los textos explican por qué una sola entidad se fragmentaría así. ¿Qué gana el pensamiento con todo este drama? Gana una cosa fundamental. Relevancia. Sentido de propósito. Ah, claro. Un yo que tiene un problema que resolver es un yo que tiene una misión. Un yo que está trabajando en sí mismo se siente importante, en control. Aunque sea el control de un caos que él mismo crea. Exacto. El drama le da al pensamiento una razón de ser. Sin un problema que arreglar, sin un futuro mejor que alcanzar, el pensamiento, como narrador y solucionador, se quedaría sin trabajo. Es un mecanismo de autoperpetuación. En el fondo, sí. Entonces, frente a este panorama tan abrumador, la pregunta es obvia. ¿Cómo se sale de este ciclo? La pregunta del millón. Si el pensamiento es el origen del problema y también la falsa solución, ¿cuál es la salida real? Aquí es donde la propuesta de los textos se vuelve radicalmente diferente a la autoayuda tradicional. Me imagino. La transformación, según ellos, no está en arreglar, sanar o mejorar al yo, porque cualquier esfuerzo en esa dirección Es un movimiento del estafador. es seguir jugando el mismo juego con las mismas reglas. Pero eso suena muy pasivo. Simplemente ver. No hay que hacer algo. Entiendo la duda. Va en contra de todo lo que nos han enseñado sobre superación personal, sobre luchar por nuestros sueños. Es que no es facilidad, es un tipo de inteligencia muy aguda. La clave, dicen, es ver la estructura completa sin intervenir. Reconocer el truco. Exacto. Imagina que estás viendo a un mago. Mientras intentas averiguar cómo lo hizo, estás atrapado en su juego. ¿Cierto? Pero en el momento en que ves claramente el mecanismo, la carta escondida en la manga, el truco pierde todo su poder. Ya no te puede engañar. O sea que la solución no es una nueva estrategia, sino un darse cuenta. Exactamente. Al reconocer el truco, al ver con claridad que el conflicto no es entre la persona y la vida, sino entre dos construcciones del pensamiento. La pregunta cambia. La pregunta, ¿cómo lo resuelvo?, se vuelve irrelevante, pierde su sentido, porque quien hace esa pregunta, ¿cómo yo resuelvo mi problema?, es el mismo estafador. Tratando de iniciar otro ciclo. Lo que se disuelve no es el problema, sino la autoridad que el pensamiento tenía sobre la experiencia de vida. El mago queda expuesto. Y eso nos lleva al punto final, a la conclusión de toda esta idea que los textos resumen en una frase potente. Cuando el estafador es visto, el juego termina. No se trata de ganar una batalla. Sino de que el juego entero se disuelve. Así es. Y el juego no termina por esfuerzo ni por disciplina. Termina porque la estafa, una vez vista, deja de ser convincente. Y no puedes desverla. No puedes. La herida, que reconoces que era solo una interpretación, pierde su poder. El ideal, que ves que era una fantasía para huir, pierde su atractivo. ¿Y el conflicto? Se desinfla por completo. Ya no tiene dos polos imaginarios que lo sostengan. La mente se queda sin escenario para su drama. Entonces lo que queda, según los textos, es simplemente lo que es, sin interpretación. La realidad cruda. El hecho neutro del que partimos, que nunca fue el problema. Un presente que nunca necesitó ser reparado. Porque, en primer lugar, nunca estuvo rota. El estafador se desactiva. La libertad no es alcanzar un estado mejor o un yo más pulido. Es dejar de ser un cliente para la mercancía que este estafador interno nos intenta vender a cada momento. Para recapitular entonces, la idea central es que la verdadera libertad no viene de construir un yo mejorado. Ni de ganar una batalla interna. Viene de algo mucho más sutil, de dejar de creer en la división que el propio pensamiento fabrica, Es un cambio de perspectiva. de reconocer la estructura del juego en lugar de seguir intentando ganarlo con las reglas que el propio juego impone. Y para cerrar, creo que hay una reflexión provocadora que se desprende de todo esto. A ver, Una invitación que hacen los propios textos.
Sugieren que al ver la estafa, lo que queda es la vida sin la interferencia del pensamiento tratando de arreglarla. Ok. La pregunta para reflexionar sería esta. ¿Qué aspecto tendría una sola decisión, una conversación o un simple momento del día si se experimentara sin esa voz interna que constantemente comenta, juzga y busca solucionar algo? Interesante. ¿Cómo sería actuar desde esa simpleza, antes de que el estafador tenga tiempo de construir toda la narrativa del problema y su supuesta cura?